del cerebro que forma parte de la corteza cerebral, siendo la estructura más grande de esta por detrás del lóbulo frontal. Está ubicado frente al lóbulo occipital y el lóbulo temporal se encuentra en los giros auditivos, tanto en el giro auditivo primario y el giro auditivo secundario. Esta estructura desempeña funciones como el desarrollo del lenguaje, la ejecución de la memoria auditiva o el procesamiento de información de audio. En 1874 se conoce la implicación del lóbulo temporal en el procesamiento del lenguaje comprensivo. Este se puede encontrar en el área de Wernicke, la cual es la principal encargada de la comprensión del lenguaje, permitiendo la comunicación verbal entre individuos. Sin embargo, la producción del lenguaje se da en otra área conocida como área de Broca, situada en la corteza frontal. La integración sensorial multimodal se ubica en la zona posterior del lóbulo temporal, en convergencia con las áreas visuales, que son los responsables de la integración de las informaciones visoauditivas, permitiendo la dotación de significado a los estímulos visuales. El uso eficiente de la información sensorial nos permite el funcionamiento armónico y organizado en nuestra vida diaria. El lóbulo temporal es conocido como un centro de almacenamiento de información desde 1899, cuando Bechterew describió las alteraciones de la memoria causadas por las lesiones temporales. Las zonas internas de este lóbulo, especialmente el hipocampo y las estructuras adyacentes, son los principales centros de registro anémico, permitiendo el archivo de la información a corto plazo para facilitar la consolidación de la memoria. Ya en 1804, Schachter sostenía que la memoria no era una función o una identidad única, sino que ésta se podía descomponer en tres formas, las cuales podían actuar independientemente de las otras. La memoria representativa, que era el recuerdo consciente de los hechos; la memoria mecánica o de aprendizaje, que era de hábitos y destrezas; y la memoria sensitiva, que definía el afecto sobre los recuerdos. Sobre la regulación emocional, las agnosis auditivas y los trastornos auditivos, empezando por decirles que el lóbulo temporal proporciona una tonalidad afectuosa a todas las informaciones gracias a que éste establece una estrecha relación con el sistema límbico. Pero se preguntarán, ¿qué es la regulación emocional? A esto se le define como la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada, es decir, nos ayuda a la toma de conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento. A continuación les hablaré sobre los trastornos auditivos. Estos hacen que se nos dificulte el escuchar, pero también depende en qué área se dé la lesión, es a lo que afectaría. Por ejemplo, si se da en ambas áreas, que sería bilateral, nos podría causar esto sordera cordial. En cambio, si se da en el lado derecho, esto afecta más que nada al sentido, por así decirlo, musical, ya que se producen ciertas complicaciones en cuanto al timbre, la sonoridad y la memoria tonal musical. En cambio, si se da del lado izquierdo, nos produce ciertas dificultades en cuanto a los sonidos del habla. Y por último les hablaré sobre las agnosis auditivas. Estas se causan principalmente por una lesión en las áreas asociativas al lóbulo temporal, es decir, ocasiona el deterioro para reconocer los estímulos auditivos, acústicos no verbales, sin que exista un déficit sensorial. En estas agnosias existen ciertas modalidades, por ejemplo, algunas causan dificultad en la comprensión de sonidos musicales o en el reconocimiento verbal. Les voy a hablar sobre los trastornos de percepción visual. Estos causan dificultades en la denominación, entre los cuales se pueden nombrar los siguientes. Empezando, vamos a mencionar la prosopagnasia, que esta es básicamente un estado de alteración que hace que el que la tenga pierda la capacidad de reconocer las caras de las personas que ya conoce, de sus seres queridos, de su familia. Esta es básicamente una lesión
bilateral en el espacio temporo-occipital del cerebro. Hablar sobre la heminegligencia, que es causada por el estado de afectación en la asociación del espacio temporo-occipital, que es básicamente un trastorno que supone la dificultad para la orientación, para básicamente actuar o responder a estímulos, que está relacionado con el lado del hemisferio que fue afectado. Hemianopsia homónima es causada por una reducción ventral de las radiaciones ópticas que pasan por la profundidad del lóbulo temporal. Ok, ahora les voy a hablar sobre los trastornos del lenguaje. Entre estos podemos mencionar la fase de Wernicke, que esta básicamente es por un daño en el área del mismo nombre que provoca es una disminución o problemas al momento del habla, en el lenguaje, que esto provoca grandes problemas a quien sufre de este trastorno. Sobre la anómica, que es básicamente una pérdida en la dificultad para recordar el nombre de las cosas, que es producida por lesiones en las áreas asociativas temporo-occipitotemporales. Ahora les voy a hablar sobre la fase de conducción. Esta es básicamente causada por la conexión, es básicamente causada por el daño que hay en la conexión entre el área de Wernicke y el área de Broca, exactamente en el fascículo arqueado. Esta destaca más que nada por la dificultad en la repetición y en la comprensión algo alterada, pero aún así, a pesar de tener eso, se puede mantener una buena fluencia. Ok, ahora les voy a hablar sobre los trastornos de la memoria, que estos básicamente causan alteraciones paroxísticas como lo son epilepsias o bien amnesias. Los trastornos del lenguaje no afectan a la memoria reciente como lo viene siendo recordar una serie de dígitos. En cambio, afectan al material que pasó hace unos minutos o bien hace varias horas. Por ejemplo, si el daño fue hecho en el área del lóbulo temporal izquierdo, se verán afectadas básicamente listas de palabras o historias cortas. En cambio, si el daño fue hecho en el área del lóbulo temporal derecho, se verán afectadas las mapas, las caras o las melodías. Ahora les voy a hablar sobre la amnesia anterógrada. Esta es una incapacidad en la memoria para poder recuperar, para poder generar nueva información en la memoria. Esto es ocurrido por un daño específicamente en el hipocampo. Lo que ocurre es que la persona después de la lesión no va a poder generar un nuevo material de información con la cual pueda seguir. Es decir, por ejemplo, si una persona tiene este afecto, este trastorno anterógrada, no importa qué pase, no va a poder recordar a una nueva persona que acaba de conocer. Yo les voy a hablar sobre la epilepsia del lóbulo temporal y el síndrome de Krabbe-Bossi. Ok, las epilepsias del lóbulo temporal han sido bastante estudiadas debido a que pueden presentarse innumerables alteraciones en las emociones, ya que dentro de la corteza del lóbulo temporal podemos encontrar el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Bueno, pues el sistema límbico es el encargado de la regulación de nuestras emociones. Aquí podemos encontrar la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, entre bastantes otros. ¿Cómo pueden presentarse las epilepsias del lóbulo temporal? Se pueden presentar de dos maneras. Una vendría siendo la crisis focal consciente. Aquí es cuando el paciente está viendo algo fijamente, tiene mirada perdida, puede tener una sensación de déjà vu. El déjà vu es cuando tienes esta sensación de que has vivido esa situación previamente. Puede tener náuseas, puede sentir miedo y sus manos pueden estar apretándose muy fuerte.
aquí el paciente no puede ejecutar el habla, no puede entender lo que los demás le están diciendo. El segundo vendría siendo la crisis focal con alteración de la conciencia. Aquí es el que normalmente hemos visto, digo normalmente porque lo hemos visto en todas partes, en películas, una persona pudo haberlo presenciado, una persona le pudo haber pasado. Entonces aquí vendría siendo cuando el paciente queda inconsciente y su cuerpo se comienza a sacudir de una manera violenta. Y pues aquí estas epilepsias podrían ocasionar bastantes alteraciones. Podrían ya no sentir miedo, podrían ya no sentir pues las emociones como normalmente los estímulos las excitan. Entonces pues sí. Y el síndrome de Clever-Bussy fue descubierto por Heinrich Clever y Paul Bussy. Ellos estaban haciendo un experimento con monos justamente para la investigación de este síndrome. La sintomatología que puede tener el paciente es la falta de miedo que uno o varios estímulos deben provocar esta emoción. Otro podría ser que es la falta de evaluación de riesgo. Los pacientes no pueden identificar qué es riesgoso y qué no es riesgoso, por lo cual los pueden llevar a actos que podrían tener como resultado la muerte. También podría ser sumisión ante la hipersexualidad. ¿Qué vendría siendo eso? Sería un extremo de líbido en el acto sexual. El paciente vendría siendo bastante sumiso al tener sexo. Hiperfagia. Estas son atrancones de comida o incluso podrían llegar a comer no alimentos como el plástico. Hiperoralidad o querer examinar todo vía oral, como si fuera un bebé. Los bebés conocen el mundo, entre comillas el mundo, de manera oral. Ellos tienden a meterse toda la boca. Tienden a sobreexcitarse, tienen alteraciones de la memoria. También podríamos encontrar afasias u otro trastorno del lenguaje. Es común que estos pacientes sientan ira o rabia, pero ellos lo expresan de manera serena, tranquila. Comúnmente las personas cuando sentimos muchísimo enojo, muchísima rabia, muchísima ira, pues obviamente estamos como con la sangre caliente y gritamos y golpeamos y tiramos cosas, pegamos, pero ellos no, ellos te lo expresan de una manera calmada, como si pareciera que no estuvieran enojados. ¿A qué se debe este síndrome? ¿Cómo lo pueden padecer? Bueno, pues los pacientes pueden obtener este síndrome debido a traumatismos cráneoencefálicos, epilepsias temporales, encefalitis herpética. Esto vendría siendo un daño en el tejido cerebral por el virus del herpes. Demencias, lesiones quirúrgicas, meningitis y tumores. Este síndrome puede destruir zonas de la corteza medial, como vendría siendo la amígdala, ya dicho anteriormente en las epilepsias del lóbulo temporal. El uncus es el extremo anterior del hipocampo y el hipocampo.